Segundo vídeo dedicado a los problemas de electromagnetismo. Creo que seguimos en este vídeo dedicados a los problemas correspondientes a ley de Lorentz y a la fuerza que un campo magnético externo ejerce sobre cargas en movimiento o también sobre conductores eléctricos. Bueno, en este caso los problemas que vamos a explicar son 4 y serán los siguientes. Selecciono la capa en donde está el primer problema, deselecciono esta y paso a explicaros el primer problema, que me parece el más complicado. El más complicado de esta serie de 4. Los demás son bastante sencillos. Bien, este es un problema muy interesante y bueno, la verdad es que es un problema que se repite mucho en exámenes. Es de los más complicaditos porque, como vais a poder ver ahora, primero la partícula implicada es un electrón, lo cual siempre dificulta un poquito las cosas por invertir los signos y también las direcciones, etcétera, los sentidos de movimiento. Lo complica todo un poco. Y en segundo lugar, porque se trata de que esa partícula está sometida a la acción de dos campos, uno eléctrico y uno magnético. Sin más, paso a explicaros este problema, que es el más complicado de esta serie. Un electrón se mueve en un campo eléctrico y magnético. Luego estamos hablando de un campo eléctrico y magnético uniformes, con una velocidad esta es la velocidad del electrón, pero en la dirección positiva del eje X. Lo digo para ahora después poner el vector velocidad. Y con una aceleración constante, es decir, la aceleración que va a recibir ese electrón es de 2 por 10 a la 12 metros segundo cuadrado en la dirección positiva del eje Z. Si el campo eléctrico tiene una intensidad de 20 newtons coulombio en la dirección positiva del eje Z, ¿cuál es el valor del campo magnético en la región? Bueno, ya os he dicho en qué consiste este problema. Este problema consiste fundamentalmente en lo que pone aquí, es decir, la acción conjunta de un campo eléctrico y un campo magnético. Por tanto, este electrón va a recibir una fuerza global, a la que llamaremos fuerza resultante, correspondiente a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. La fuerza eléctrica vendría dada por la fórmula, evidentemente, Q por intensidad del campo eléctrico allá donde esté el electrón. Y la fuerza magnética sería, por la ley de Lorentz, QV producto vectorial con B. Y todo ello sería igual a la masa por la aceleración. Esperar, que esto me he equivocado. Y todo ello sería igual a la masa por la aceleración del electrón. Observemos, fuerza eléctrica Q por E, fuerza magnética QV producto vectorial con B, igual a masa por aceleración. Bueno, pues voy a poner esto. Primero la carga del electrón aquí, puesta con el símbolo Q. Después el campo eléctrico, que según nos decía aquí, el campo eléctrico era de 20 newtons coulombio en la dirección positiva del eje Z, es decir, es un 0,020. A continuación, la carga del electrón puesta aquí. Ahora vamos con un producto vectorial, IJK. En primer lugar tengo que poner el vector velocidad. Como la velocidad era 1,2 por 10 a la 4 metros por segundo en la dirección positiva del eje X, sería 1,2 por 10 a la 4, 0, 0. Del campo magnético no sabemos absolutamente nada. Pues en primer lugar yo tendré que poner Bx, componente X del campo, Bi y Bz. Y yo sé que esto es igual a la masa del electrón por la aceleración, que es la 0,02 por 10 a la 12. Es decir, estaría dirigida en el eje Z, al igual que lo está dirigido la componente del campo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tanto la componente X como la componente Y del resultado de aceleración son ceros, eso quiere decir que también sería cero la componentes X e Y del resultado de la fuerza magnética. Para que tanto la componente X como la componente Y, espero que entendáis esto, sean cero, es necesario que la Bx y la Bz sean cero. Me explicaré por qué. Mira, si aquí no hubiera un cero, la componente Y, fuera fila, fuera columna, entonces tendría un determinado valor, porque sería, como podéis ver, tendría un determinado valor. Hay otra forma de explicarlo, quizás a lo mejor entenderéis más lo que yo voy a decir ahora. Veamos, nosotros necesitamos que este vector se dirija exclusivamente hacia el eje Z, sea positivo o sea negativo, pero el eje Z. Es decir, que tanto la componente X como la componente Y sean cero.
Bien, como la velocidad está dirigida en el eje X, para que el resultado de multiplicar vectorialmente una velocidad en el eje X por un vector campo, que no sé cómo está dirigido, dé en el eje Z, el vector campo tiene que estar en el eje Y, exclusivamente en el eje Y. Tanto la componente X como la componente Z deberían de ser cero. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética siempre es perpendicular a los vectores velocidad y campo. Por tanto, concluimos de que debería de ser, de que la componente X debería de ser 0 y la componente Z debería de ser 0 para que así el vector campo esté en la dirección del eje Y, el vector velocidad está en la dirección del eje X y como el vector fuerza magnética tiene que ser perpendicular a ambos, tiene que estar en la dirección del eje Z. Yo sé que quizás esto es un poco lioso, pero espero que hayáis entendido que la clave de este problema es que la componente X del campo y la componente Z del campo tienen que ser 0. Bueno, pues con todo y con ello, en primer lugar, aquí tendríamos, al multiplicar por la carga de electrón, sería el 0,020Q. Después Q por, si esto es 0, y hacemos componente Y. Pues 0 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, fuera. Componente J, fuera fila, fuera columna, esto por 0 sería 0 y esto por esto también es 0. Componente J tampoco. Y en cambio la componente K, que es la que me interesa, sería esto, por tanto 1,2 por i a la 4 por BI, lo indico aquí como podéis ver, ¿veis? Y todo igual a 0,02 por i a la 12m. Bueno, pues como ahora lo único que he hecho en esta línea es validar la carga del electrón, que es menos 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombios. 0,0 menos 3,20 por 10 a menos 18. 0,0 menos 1,92 por 10 a menos 15, al ser multiplicado por la carga del electrón, y por BI. BI, os recuerdo que es lo que estamos buscando. Igual a 0,01,8 por 10 a la menos 18 al multiplicar 2 por 10 a la 12 por la masa del electrón. Por cierto, tanto la masa como la carga del electrón están indicadas aquí arriba, ¿no? Bueno, pues entonces, como todo está en la componente Z, en la tercera componente, ya igualo las componentes. Menos 3,20 por 10 a la menos 18, menos 1,92 por 10 a la menos 15 por BI, igual a 1,82 por 10 a la menos 18. De ahí, despejando, nos sale que la componente I del campo magnético sería menos 0,02614. La componente I negativa nos indica que el campo magnético debería de estar dirigido en el sentido negativo del eje Y. Eso quiere decir, cosa que voy a dibujar ahora, un momentito, eso quiere decir que el valor del campo magnético, resultado del problema, resultado de este estudio, es que el valor del... Perdonad, me ha salido mal. Lo vuelvo a repetir. La componente I del campo magnético debería de estar dirigido en el sentido negativo del eje Y. Por tanto, el resultado de este problema nos indica que así, en esta dirección y sentido, debería de estar dirigido el campo magnético para que el electrón se mueva con la aceleración que nos indica el problema. Como la única componente que tiene es la componente I, podríamos decir que el campo magnético es 0 menos 0,02614, 0 teslas. Con lo cual, el problema queda explicado. Yo sé que había un punto complicado que estaba aquí, el razonar que tanto Bx como Bz serían 0, pero bueno, esto es lo que tiene este problema. Espero que lo hayáis entendido, si no, darle otra vuelta, probar con el determinante y la necesidad de que tanto esta componente como esta componente sean 0, para que el resultado de todo el cálculo vectorial esté en el eje Z y las componentes X e Y sean ceros. Bueno, pasaremos entonces al segundo problema de la serie, que ya son bastante más sencillos. Vamos a ver. El siguiente problema de la serie es este que hay aquí, que dice: un electrón, también un electrón, penetra con una velocidad de 20i, es decir, es un 20,00, en una región en donde coexisten, también este problema
también en este problema hay un campo eléctrico, que estáis viéndolo aquí, el 2i más 4j, y un campo magnético. Pero como tenemos todos los datos, esta vez el problema es muchísimo más sencillo que el anterior. Bien, calcula la aceleración que experimentará el electrón cuando penetra en el campo. Muy bien. Como hemos dicho anteriormente, la fuerza total o fuerza... Perdón, uy, se me ha ido, perdonar. Como hemos dicho anteriormente, la fuerza total que experimentará ese electrón será la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Y todo eso será igual a la masa por aceleración, de donde deduciremos la aceleración que nos pide el problema. Q por E, fuerza eléctrica, más Q, producto vectorial V por B, igual a masa por aceleración. Pero esta vez el problema es mucho más sencillo porque nos dan todos los datos. Es decir, Q por E es 240, más Q por IJK para hacer el producto vectorial, vector velocidad 20,00. Vector campo magnético. El campo magnético es el 0,4K, por tanto el 0,4. Por tanto, 2Q, 4Q, 0 y Q por componente I. Vamos a confirmar que este producto vectorial está bien hecho. Componente I, fuera fila, fuera columna, 0, menos 0, 0. Componente J, fuera fila, fuera columna, 20 por 0,4 es un 8. Menos 0, 0. Se me ha olvidado aquí, bueno, pero esto estamos a tiempo de corregirlo. Se me ha olvidado aquí decir que la componente J hay que cambiarle el signo, por tanto aquí aparecería un signo menos. Eso significa que voy a tener que corregir a partir de ahora algunas cosas. Bueno, pues entonces sí, voy a tener que corregir algunas cosas, pero espero que... Es decir, cuando escribí el problema, componente J, 20 por 0,4 es 8, pero la componente J hay que cambiarle el signo, por tanto, menos 8. Componente K, 20 por 0, 0, menos 0, 0. Luego, empezamos a corregir cosas. Bien, la fuerza total sería 2Q más Q, 2Q. Aquí 4Q menos 8Q sería menos 4Q. Por tanto, esto tiene que estar corregido como un menos 4Q. Por tanto, esto no es correcto. Igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración se obtendría dividiendo cada una de las componentes por la masa. Bien, pues sería 2Q partido por la masa, 12Q, que ya no es 12Q, sino que sería menos 4Q partido por la masa, y solamente que habría que cambiar y ahora tendríamos que poner la carga del electrón, que como es negativa, en el primer caso creo que estará bien porque ahí no ha habido que corregir nada, y en el segundo caso, negativo por negativo sería positivo, puesto que aquí sería un signo positivo, y el valor de 21,10 no estaría bien, puesto que sería ahora, si antes era 12, ahora es 4, es la tercera parte. Bueno, pues si no me equivoco, sin coger la calculadora, sería un 7. Y todo ello por 10 elevado a 11, que es el número que he ido dejando atrás. Bueno, sería menos 3,51 por 10 a 11, y más o menos, espero que esto más o menos esté bien ahora, sí, yo creo que sí, porque si aquí era un 21 y es la tercera parte, es un 7 por 10 a 11. Entonces, obviamente, esta aceleración que tengo aquí en el módulo no es correcta, pero la voy a corregir ahora mismo. Y lo único es que cojo la calculadora para saber cuánto es. Veamos, cojo la calculadora, sería 3,51 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado, y la raíz cuadrada de eso me da un 7,83. La aceleración parece ser que es 7,83. Esperar, lo escribo ya aquí definitivamente. 7,83 por 10 elevado a 11 metros partido por segundo cuadrado. Como podéis ver, el problema es más fácil, muchísimo más fácil que el anterior. Disculpar estos tachones que tengo aquí, este signo menos, pero es porque había omitido el signo menos de la componente J en el producto vectorial. Con lo cual el problema está explicado y pasaremos al siguiente. El siguiente problema es un problema clásico de electromagnetismo y campo eléctrico. También es campo eléctrico y campo magnético, pero no actúan conjuntamente. Veamos. Dice que un protón... perdón, tengo que seleccionar la capa porque si no, no puedo escribir en ella. Seleccionada.
Un protón, es decir, una partícula positiva, es acelerado en una diferencia de potencial de 80.000 voltios, que yo lo he simulado como si fueran dos placas, un campo eléctrico uniforme. Bueno, pues esta es la región donde hay un campo eléctrico y ese campo eléctrico se encarga de acelerar y aumentar la velocidad del protón. De tal manera que aquí tiene una ventanita, le supondremos una hipotética ventanita, en donde entra en una zona de campo magnético. En la zona de campo magnético, supongo que sabréis que si el campo magnético, digamos, es perpendicular a la velocidad, entonces la trayectoria va a realizar una trayectoria rigurosamente circular. Por tanto, hay una zona de campo eléctrico, una zona de campo magnético, pero independientes entre sí. En la zona campo eléctrico, lo que realiza el protón es sufrir una aceleración, incrementar su velocidad. Aquí pondremos lo que hemos puesto muchas veces en clase, es decir, energía, como el campo eléctrico es conservativo, pues como no hay fuerzas externas, la energía total en A es igual a la energía total en B. La energía total en A es cinética más potencial y aquí también cinética de potencial, pero evidentemente en A partía del reposo, por tanto su velocidad inicial es cero. De aquí, un medio de la masa por la velocidad alcanzada al cuadrado sería a Q por la diferencia potencial, despejando convenientemente, y llegaremos a la conclusión de una fórmula muy conocida, que es velocidad final alcanzada por una partícula acelerada por un campo eléctrico, que sería 2Q por diferencia potencial partido por la masa raíz cuadrada. La subrayo porque ya sabéis que es una fórmula que se repite mucho, pero en realidad es una de las fórmulas que yo no sé de memoria, porque lo único que hago es deducirla a partir del concepto energía total igual a energía total. El resultado, creo que estará bien, es que aplicando la fórmula y utilizando los datos que nos da el problema, la velocidad alcanzada por el protón es de 3,91 por 10 a 6 metros por segundo. Ahora entra en la zona de campo magnético. Bueno, pues al entrar en la zona de campo magnético, al entrar en la zona de campo magnético, la fuerza magnética que va a recibir, que es la fuerza de Lorentz, será igual a la fuerza centrípeta. QVB por el seno de 90, porque el campo magnético indica aquí que es perpendicular, afortunadamente, así es el seno de 90, igual a mv2 partido por r. Lo típico de siempre, de todos los problemas que llevamos explicado: velocidades se van, radio se despeja, mvqb, y nos sale un radio de 0,088 metros. Nos dice qué tiempo invertirá en describir una órbita completa. Pues muy poquito, pero lo vamos a hacer ahora mismo. Velocidad es igual a velocidad angular por el radio. Por tanto, periodo 2pi partido por w, es decir, 2pi partido por v partido por r, es decir, 2πr partido por v. El radio lo tenemos aquí, la velocidad esa no se modifica, porque ya hemos dicho algunas veces que cuando una partícula eléctrica entra en un campo magnético, se modifica la dirección de la velocidad, pero no el valor de la velocidad. Así es por lo que puede realizar un movimiento circular. La velocidad sigue siendo 3,91 por 10 elevado a 6. Con lo cual, si no me he equivocado en los cálculos, tendríamos un resultado de 1,41 por 10 a menos 7 segundos. Con lo cual, este clásico problema, fijaros que los problemas de esta serie están dedicados a la acción conjunta de un campo eléctrico y un magnético, pero esta vez era muchísimo más fácil todavía. ¿Por qué? Porque campo eléctrico y magnético actuaban independientemente uno del otro. En este caso actuaba campo eléctrico y en este caso actuaba campo magnético. Bien, pasaremos entonces a explicar el último de los problemas de esta serie, que es muy interesante y muy sencillo también. Pero aquí ya cambiamos de fórmula, aquí ya dejamos la ley de Lorentz y nos vamos a la fuerza que un campo magnético ejerce sobre un conductor rectilíneo. Dice, determinar el valor y el sentido por el que circula una corriente eléctrica sobre una barra de cobre. Bueno, esta es la representación de la barra de cobre, de 80 gramos de masa y 25 centímetros de longitud, que al estar inmersa en un campo magnético de 2,5 teslas, aparentemente se encuentra flotando en el aire. Bueno, ¿esto a qué es debido de que esté flotando en el aire? Bueno, pues evidentemente es debido a que este conductor está sometido a un campo magnético que he indicado yo aquí porque yo he querido, que es un campo magnético que entra dentro del plano del papel, ¿no? Vale, pues si este conductor se ve sometido a una intensidad de corriente, si por él circula una intensidad de corriente, una corriente de electrones, este conductor se va a ver sometido a una fuerza magnética. De la misma forma que lo hace una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético, también lo hace un conductor sobre el que circule una intensidad de corriente. Esa es una fórmula denominada ley de Laplace, que tiene una estructura muy parecida a la de Lorentz, pero dice que la fuerza magnética es el producto de la intensidad por la longitud, producto vectorial con B. No va a hacer falta recurrir al producto vectorial, puesto que
he indicado yo por conveniencia, porque tengo que estar explicando este efecto, he indicado yo que el campo magnético debe de ser o es perpendicular a una cierta intensidad de corriente. Si ponéis la regla de la mano derecha, el dedo índice apuntando con la intensidad, el dedo corazón apuntando con el campo magnético, veréis que el dedo pulgar apunta hacia arriba. Por tanto, nos aparece una fuerza magnética hacia arriba. Bueno, pues esa fuerza magnética es la que se encarga de contrarrestar el peso. En este problema es evidente que el peso es equilibrado por una fuerza magnética y por tanto es por lo que la barra se encuentra aparentemente flotando en el aire. El problema se resuelve simplemente igualando fuerza magnética con peso. Y LB seno de 90, que proviene de la ley de Laplace, igual a m por g. Como el seno de 90 es 1, de ahí despejo la intensidad. Intensidad es igual a la masa por la gravedad partido por la longitud de la barra conductora por el campo. Bien, la masa son 80 gramos, 0,08, gravedad 9,8, el valor de la longitud creo que decía 25 centímetros, sí, efectivamente 25 centímetros, y el campo magnético 2,5 teslas. Eso nos indica que tiene que circular una corriente de 1,25 amperios, pero es importante decir que en el sentido de izquierda a derecha, es decir, una intensidad hacia la derecha. ¿Para qué? Para que entonces la fuerza magnética vaya hacia arriba. Porque si la intensidad circulase en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, entonces la fuerza magnética iría hacia abajo y no equilibraría el peso. Con lo cual, el problema está explicado y también, como este es muy, muy sencillo, espero que lo hayáis podido entender.